Yo creo que lo que hizo el gobierno de la República fue un ejemplo a nivel mundial Claro. de lo que se puede hacer con esa visión estratégica. ¿Consideran que esta estrategia y esta forma de negociación de Claudia Sheinbaum fue la correcta? ¿Ustedes en su lugar habrían negociado de esa manera o quizás hubiesen ido más al choque? Hola, hola, hola amigos, ¿cómo están? Venimos aquí con este nuevo video que la verdad que nos ha llamado muchísimo la atención, ya que un alto funcionario, mejor dicho, un ex alto funcionario ha destacado el trabajo del gobierno mexicano. Estamos hablando del presidente de la Cámara de Comercio de la Ciudad de México. Y un punto importantísimo a destacar, como lo veníamos diciendo en videos anteriores, es que aquí se hace foco del rol y el papel fundamental de la forma de manejarse de México frente a toda esta temática que ya se viene dando hace varios meses con los Estados Unidos. Yo creo que hay que reconocer y felicitar el trabajo que el gobierno de la República ha realizado en las negociaciones comerciales con Estados Unidos. Me parece que cuando estamos actuando juntos, sector privado, social y el gobierno, siempre será mucho mejor y más exitoso el trabajo realizado. Es decir, por una parte, la presidenta tuvo la paciencia de una estadista. Lamentablemente lo vimos con otros gobiernos de otras partes del mundo que reaccionaron de manera similar a la imposición del presidente de los Estados Unidos. Y yo creo que lo que hizo nuestra presidenta de la República fue trabajar, negociar, seguir negociando, tener visión de Estado, la paciencia adecuada y desde luego también la argumentación. Estoy seguro, no estuvimos en las mesas porque eso lo hicieron tanto el secretario de Economía como el canciller, estoy seguro que presentaron argumentaciones convenientes. Así empezaba esta entrevista el presidente de la Cámara de Comercio, la verdad que es un puesto bastante importante para el país y la verdad de que ha dicho algo fundamental y es algo que ustedes pudieron ir viendo a lo largo de nuestros videos también desde prácticamente que fue electo Donald Trump, porque estas amenazas, estos embates, estas cuestiones de querer ir siempre al choque por parte del presidente de Estados Unidos habían sido respondidas por Claudia Sheinbaum de una manera tenue. Templanza, negociación, diálogo, se podría decir que serían los tres pilares que ha tenido la presidenta de México en esta cuestión arancelaria, que es el tema que está teniendo en vilo todos estos días a todo el mundo. En ese sentido, queridos amigos, como ya lo dijimos en videos anteriores, justamente coincidimos plenamente en que ha tenido la capacidad la presidenta de poder negociar de la mejor manera y su equipo económico, como bien lo dijo aquí también el presidente, ha sabido argumentarse para torcer el brazo de quien parecía no iba a darse a torcer de ninguna manera. Y no solo fue en una ocasión, fueron 3 veces mínimamente, porque se quisieron imponer los aranceles en febrero, se prorrogaron a marzo, supuestamente iban a entrar en marzo, y por último se prorrogaron a abril, supuestamente ahora el miércoles iba a anunciar para todos, y México fue uno de los 2 países que quedaron exentos de los aranceles de Donald Trump. Así es, queridos amigos, y es que no es la primera vez que escuchamos respecto a este actuar admirable por parte de la presidenta de México. Tampoco somos los únicos los que lo han mencionado o los que lo han notado, sino que también veíamos hace un par de semanas que desde Europa prácticamente un periodista aplaudía el respeto con el cual Claudia se dirigía hacia Donald Trump, ya que no solo eran ataques, sino que hasta inclusive en alguna oportunidad sus dichos podrían haber sido una falta de respeto al país mexicano y por supuesto a todos sus habitantes. Entonces, todo esto realmente
desde nuestro punto de vista y como lo decimos, desde afuera, otros lugares del mundo, es una cuestión de aplaudir. De hecho, cuando Donald Trump dijo que iba a poner estos aranceles como de forma específica a México y Canadá, Claudia dijo, a ver, vamos a sentarnos a analizar y vamos a ver qué o cuáles serían las consecuencias, no tan solo para México, sino también para el mismo Estados Unidos. Y de hecho, en una de sus mañaneras lo han presentado. Han dicho, si se llegan a lograr o a imponer estos aranceles, sería el mismo Estados Unidos el que saldría más perjudicado. Entonces, con todo el respeto, ha salido a informar y a comunicar cuáles serían estas consecuencias negativas para ambos países, pero más aún para los Estados Unidos. Entonces, realmente esto es destacable y acá vemos, yo creo que también se demuestra que tal vez esta forma de negociación, que me parece bastante inteligente, porque tal vez si hubiese sido el mismo tono que vi en Estados Unidos, y yo creo que ahí no se podría haber llegado a ningún acuerdo, como de hecho tal vez lo hicieron otros países, de decir, bueno, vos me has impuesto un arancel, yo te pongo otro, y así esto sería de no acabar. Acá vemos que México, como lo dijo Turco, está siendo uno de los dos países que no tienen aranceles, excepto en productos muy específicos y claves, que eso se va a tratar, pero realmente admirable. Así es, amigos, esos productos son justamente el ramo automotriz, el acero y el aluminio, que han quedado grabados para todo el mundo, literalmente para todo el mundo. Y en ese sentido vamos a ver justamente qué es lo que le parece al presidente de la Cámara de Comercio con respecto a estos aranceles. También la economía de los Estados Unidos estaría sufriendo un proceso inflacionario si se hubieran aplicado. Ahora, están pendientes efectivamente acero, el tema de los automóviles y el aluminio. Por fortuna, nosotros somos importadores más bien de acero y aluminio, Estados Unidos, y en este caso la balanza comercial es a favor de Estados Unidos. De tal manera que si ellos nos ponen el arancel, bueno, pues nosotros tendremos que volver otra vez a analizar cuidadosamente las estrategias a seguir. Yo creo que lo que hizo el gobierno de la República fue un ejemplo a nivel mundial de lo que se puede hacer con esa visión estratégica. Justamente lo que acabábamos de decir es una estrategia y un ejemplo mundial. Ya lo veíamos en otros países, cómo aplaudían este actuar de Sheinbaum, porque recordemos que Donald Trump, inclusive antes de ser electo, al primer país que atacó fue a México. Luego de ser electo, al primer país que atacó fue a México. Y la presidenta ha sabido responder de una forma muy inteligente y sobre todo muy atenta a los detalles, no solo a poder generar un título de noticia ni a querer generar más revuelo, sino pensando, como lo dijo también al principio, en el Estado, pensando en México, pensando en sus habitantes. Y yo creo que acá está el fruto de su inteligencia, de su forma de actuar y de la estrategia. Así es, amigos, e indefectiblemente tenemos que caer en algo que a muchos les gusta del canal, a otros no tanto, pero es la comparación con lo que sucede, por ejemplo, en algunos países de América del Sur. En este caso, indefectiblemente tenemos que tocar el tema de Ecuador y de Argentina. ¿Por qué? Porque la presidenta Claudia Sheinbaum de México, como bien lo dijo Mika, fue la primera en ser atacada. Respondió con templanza, hizo su gestión, hizo su negociación y hoy en día es la primera a la que alaba a Donald Trump. Porque Trump en sus redes sociales, cada vez que habla de Claudia Sheinbaum, es una gran política, es una gran aliada, es una gran estratega, y con México tienen una gran relación, cuando antes era todo lo contrario. Ahora bien, los presidentes de Argentina y de Ecuador, desde que asumió Trump, ni siquiera desde que asumió, desde que fue electo Trump, siempre se dedicaron a ser más lamebotas. Y en ese sentido, incluso hay un stream político aquí en Argentina
donde han tocado justamente esa comparación y han dicho: Milei se cansó de lamer la bota a Trump y ha conseguido un arancel de 10%. Ecuador ha conseguido un arancel de 10%. Los zurdos comunistas infumables, como le dicen aquí en Argentina, de Chile y de Brasil, o casualidad, han conseguido un arancel del 10%, exactamente lo mismo. Y Claudia Sheinbaum, que teóricamente es una pensadora de izquierda, una científica de izquierda le suelen decir allí en México, ha conseguido el 0%. Entonces estaban admirados justamente por eso. Y que se arrastraba frente a Trump o pasaba vergüenza con Musk, finalmente consiguió un 10% de arancel. Y no como el comunista malo de Lula, claro, que se peleó y consiguió un 10% de arancel. Pero Petro... Y Petro, que lo insultó a Trump, consiguió un 10% de también. arancel. La comunista Claudia Sheinbaum, 0% de arancel. Pero O sea, ¿cómo puede ser? En definitiva, Con todo lo que nos costó el laburo que hicimos, ¿sabes lo que es agacharse todo el tiempo a la bota? Así que chicos, hay que tener en cuenta que más allá de ser lamebotas, lo importante es saber gestionar, ser estratega, y si de estrategias se habla, queremos conocer qué harían ustedes, porque justamente lo charlábamos con Mika de afuera de cámara y decíamos, si uno es impulsivo, sabiendo que Estados Unidos le exporta más acero y aluminio a México, le podría imponer un arancel a esos productos como contraataque, y al propio mexicano le convendría vender en su país porque va a vender más barato, y al propio mexicano que ocupe ese acero y aluminio dejaría de importar a Estados Unidos y consumiría el producto mexicano. Sin embargo, si uno es estratégico y se maneja con negociaciones, con buen temple con respecto a este tema, Claudia podría negociar que queden exentos de esos aranceles también, porque Estados Unidos tiene una balanza comercial favorable en ese sentido y no quebraría esa relación política que ha generado con el gobierno de Estados Unidos. Totalmente de acuerdo, entonces veremos qué decisiones se toman respecto a estos productos específicos. Recordemos también que se mencionaba acá el acuerdo de libre comercio, entonces eso también tiene muchísima importancia dentro de toda esta imposición de aranceles. Pero más allá de eso, recordemos que el comercio entre Estados Unidos y México es demasiado importante, entonces no se puede imponer aranceles así como nada más y así como quien quiere la cosa, porque perjudicaría a los dos países, pero sobre todo, como decíamos, a los Estados Unidos. Como se lo dijo también en el video, esto va a generar inflación en los Estados Unidos inevitablemente. De hecho, cuando el presidente Donald Trump dio este anuncio, los empresarios de las cadenas o de consumo masivo ya estaban pensando en qué precio iban a vender sus productos, porque claramente reponer los productos que tienen en su depósito, en su stock, desde ese mismo día al día siguiente ya iba a costar muchísimo más caro dependiendo del país de donde provengan, ya sean los insumos o el producto mismo. Como así también lo dijimos, el sector automotriz a la gente de Estados Unidos le va a costar entre 8.000, 12.000 o 20.000 dólares más caro comprarse un vehículo si proviene de otro país que no sea los Estados Unidos. Entonces vemos acá de nuevo que la estrategia ha tenido su resultado, esta forma inteligente de poder manejarse con los Estados Unidos ha sido realmente muy valorable y lo es. Acá se repite, lo repetimos nosotros y como decíamos también lo repetían en otros países. Pero para finalizar, como siempre amigos, queremos conocer su opinión al respecto. ¿Consideran que esta estrategia y esta forma de negociación de Claudia Sheinbaum fue la correcta? ¿Ustedes en su lugar habrían negociado de esa manera o quizás hubiesen ido más al choque? ¿Y consideran que si hubiesen ido más al choque, hubiese sido efectivo también eso?